El mensaje de hoy se llama Todavía sirve. ¿Les pasó que a veces están limpiando su casa, su ropero y te das una remera que no querés tirar? Todavía sirve. De pijama. ¿Cuánto tiene una remera vieja de pijama? O los hombres, tiene un destornillador que ya no es ni Phillips ni punta plana, todavía sirve, porque todavía lo hacemos servir. Pero para empezar, yo quiero que pensemos en diferentes palabras que se convierten en aceptadas por toda la gente, pero que en realidad son marcas, ¿sí? Como por ejemplo, vamos a tomar una coca. ¿A qué nos referimos? ¿Necesariamente vamos a tomar una coca? No, por ahí tomamos una Manaus, una Pepsi, una Córdoba Cola, pero decís, voy a comprar una coca. O los pañuelitos, ¿cómo le dicen a los pañuelitos? Yo le digo Carilina. Después los rollos de cocina hay muchos que le dicen Rolisec. ¿Quién le dice Rolisec al rollo? Me quedé sin Rolisec, gordo, anda a comprar al chino, ¿sí? Y me la anoté porque, ¿saben que Teflón es una marca? ¿Quién tiene una sartén de Teflón? Porque imagínense si decirle, ¿me alcanzás la sartén de politetrafluoreletineleno? Ni lo pude leer. No, Teflón es la marca comercial que produce esa sustancia que se pone en las sartenes para que resbale. ¿Por qué pensamos en esto? Porque hoy el pastor empezó a hablar de que tenemos la bendición de que el 25 viene a predicar un pastor que es de Hermanos Libres, el sábado viene un pentecostal, el domingo viene un bautista. ¿Y saben qué son esas? ¿Cómo se llaman? Denominaciones que surgen después de la reforma de Lutero. ¿Sí? Lutero abre la Biblia a todo el mundo y toda la gente que empezó. Estuvo bueno porque tuvimos acceso a la palabra, pero toda la gente empezó a interpretarla como quería. ¿Sí? Y hay un viejo cuento que cuentan cómo nacieron las denominaciones, que dice que estaban todos reunidos, estaban hablando y empezó uno a preguntar, una pregunta, ¿Adán tenía ombligo? Y uno dice, sí que tenía ombligo. Dice, ¿cómo no va a tener ombligo si era un ser humano? Y otro salta y dice, no tenía ombligo. El ombligo es una cicatriz de cuando te cortas el cordón umbilical y si le crees al Señor no había cordón umbilical. Sí, ¿cómo no va a tener ombligo si es un ser humano? No seas antibíblico. ¿Cómo no va a...? Y empezaron a discutir y ¿qué pasó? La iglesia se dividió en ombliguistas y no ombliguistas. Entonces los ombliguistas se hicieron su iglesia, se liberaron de esa secta de los no ombliguistas que estaban ahí y empezaron a tener sus reuniones. Y empezaron a discutir un día, porque uno dice, yo quiero hacer una pregunta. ¿El ombligo de Adán era para afuera o para adentro? Y ahí empezaron a discutir, no, para afuera, no, para adentro. Y ahí se volvió a dividir la iglesia en ombliguistas afueristas y ombliguistas adentristas. Así más o menos, esto es un chiste, surgen las denominaciones. Empiezan a entender diferentes revelaciones de la palabra y las apropiamos. ¿Nosotros qué somos? Pentecostales, ¿sí? ¿Y pentecostales? ¿En qué creemos los pentecostales? En la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y saben qué día es hoy? Hoy es el día de Pentecostés. Hay 3 fechas que se recuerdan en el calendario durante todo el año que nos recuerdan nuestras creencias como iglesia cristiana. La primera es el 25 de diciembre. ¿Qué es? Navidad. Y si bien no es la fecha exacta, ¿qué recordamos? El nacimiento virginal del Señor Jesús. ¿Cuántos creen que el Señor nació de una virgen? Esa es una de las principales creencias que tenemos como pentecostales, como cristianos. Otro, ¿fecha cuál es? Que nos juntamos a comer huevo. Pascua. ¿Saben que este año me entró la duda? ¿Por qué Pascua cae una vez en marzo, una vez en abril, una vez con frío y con mosquito, otra vez sin frío y sin mosquito, una vez con calor? ¿Saben que Pascua se considera, de acuerdo a la vieja tradición, es la primera luna llena después del cambio de estación? O sea, después del 21 de marzo, la primera luna llena es Pascua. ¿Sí? ¿Y qué recordamos en Pascua? La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Recordamos que el Señor Jesús murió para mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros, para darme perdón. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hoy, si empezamos a sacar el calendario y contamos, hoy se cumplen 50 días
del día de Pascua. Hoy es el día de Pentecostés. Tanto el pueblo judío como nosotros cristianos, hoy celebramos el día de Pentecostés. Y yo me dije, voy a buscar la etimología, el origen de la palabra Pentecostés, que debe querer decir, no, significa 50, o sea, 50 días. Pentecostés recuerda 50 días, y el pueblo judío festejaba el Pesaj, la Pascua, el pasar por alto de aquel día en el cual ellos fueron liberados del pueblo de Egipto y salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, y 50 días después de haber sido liberados, Moisés desciende del monte Sinaí con las tablas de la ley. Los judíos festejaban que habían recibido una guía de Dios a través de Moisés, a través de la ley. ¿Y qué festejamos nosotros cuando festejamos el día de Pentecostés? Festejamos que 50 días después de que el Señor Jesús fue muerto, volvió, caminó con sus discípulos, ascendió a los cielos, y 50 días después descendió el Espíritu Santo a darnos una guía adentro. Miren lo que dice Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Significa que cuando descendió el Espíritu Santo, lo que hizo fue traer esa guía de Dios, y ya no la teníamos en una tabla grabada en piedra. Iba a estar ¿dónde? Tallada en nuestros corazones. Hoy es un día de celebrar. Hoy estamos celebrando que recibimos la unción del Espíritu Santo. Y el mensaje de hoy podría ir por un montón de lados. Todo lo lindo que es el Espíritu Santo, todas las maravillas que es el Espíritu Santo. Pero yo quiero que pensemos otra cosa completamente distinta. Así que te pido que me acompañes a Hechos 6, del 1 al 5. ¿Cuántos les gusta ver películas de superhéroes? Spider-Man, El Hombre Araña, Capitán América. Capitán América está siempre con su escudito. Thor, que es como yo, unos lindos músculos abdominales, fuerza, ¿sí? Y ayer cuando preparaba el mensaje, dije, ¿qué encontramos en Hechos? Hechos es un libro que a mí me fascina, porque, siempre lo digo, porque me encanta la situación de ver un grupo de personas que tuvieron que empezar a poner en práctica todo lo que les había dicho Jesús. Y ahí podés encontrar un montón de superhéroes. Podés encontrar Pedro, ¿sí? Que con un solo mensaje hizo que 3.000 personas se conviertan, ¿sí? O podemos encontrar otras personas que se teletransportaban. ¿Saben que está en la Biblia? Una persona estaba en un lado y después el Señor le hizo aparecer en otro. Qué bueno que te pase eso. Es de superhéroe. ¿Cómo es tu yo me teletransporto? O miren lo lindo que pasaba en Hechos, que los discípulos estaban tan llenos del Espíritu Santo que la gente se acomodaba en los costados, en las veredas de los caminos, y ellos iban caminando y su sombra sanaba enfermos. Díganme si no estaría buenísimo que estés en el colectivo y tu sombra sane a un enfermo en el colectivo. ¿A cuánto le gustaría que pase eso? Estaría buenísimo. Es cuestión de fe, ¿sí? Miren qué bueno sería algo como el apóstol Pablo, que con su sabiduría y su capacidad, más el Espíritu Santo, hizo temblar la estabilidad social de un pueblo. Se pudo parar frente al César, sobrevivió un naufragio. Qué bueno que nos pase esas cosas, ¿no? ¿Cuántos buscan algo así de Dios? Algo poderoso y sobrenatural de Dios. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Nada de eso. Porque eso lo tenés que buscar vos en tu oración. Si el Señor, me gustaría poder hacer esto.
Me gustaría poder, a mí me maravilla la gente que dice que hace que se estiren los pies, que mucha gente que no lo sabemos, tenemos problemas de cadera porque tenemos un pie más largo que el otro. Dice que hay gente que ora y se extienden los pies y se quedan los dos iguales. Sería buenísimo, pero eso no lo tenés que buscar primero para gloria tuya, sino para la gloria de Dios. Y segundo, qué bueno poder hacer esas cosas. Pero hoy quiero que hablemos de otro personaje. Un personaje que no estuvo ahí arriba y está en Hechos. Así que te pido que me acompañes, Hechos 6, del 1 al 5. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, o de Antioquía. Les pongo en contexto. En el primer libro de Hechos, en el primer capítulo nos cuenta la ascensión del Señor. En el capítulo 2 nos cuenta cómo desciende el Espíritu Santo. En el capítulo 3 nos cuenta el milagro de Pedro, ¿sí? Cómo sale, hablan en lenguas, predica y 3.000 personas se convierten. Y acá nos dice que se iba creciendo el número de discípulos. Y como cada vez que hay algo bueno, hay gente que ¿qué hace? Murmura. Y estaban los griegos que habían creído en el Señor, que decían: ey, todo muy lindo con la sanidad de los enfermos, todo muy lindo con la predicación del Evangelio, pero no le están dando de comer a las viudas griegas. No hay nadie que le está dando de comer, porque era deber mantener a la viuda, era una obligación mantener a las viudas, y nadie le está dando de comer a las viudas. Entonces se juntan los Avengers cristianos, ¿sí? Iron Man, Pedro, ¿sí? Hulk, y se juntan todos los 12 discípulos y decimos: nosotros no podemos dejar de atender estas cuestiones. Nosotros tenemos que seguir llevando el Evangelio, tenemos que seguir llevando por todos lados la palabra de Dios. Lo que el Señor Jesús hace unos días nos dijo que hagamos, lo tenemos que hacer nosotros. No podemos atender a las viejitas viudas. No tenemos tiempo para un trabajo tan básico. Nosotros tenemos otras responsabilidades. Nosotros estamos preparados para otro, pero tenemos que buscar gente que dice que esté llena de fe y llena del Espíritu Santo para que cumpla ese trabajo. ¿Y a quién levantaron? A 7 diáconos. A 7 diáconos que se convirtieron en mozos. A 7 personas que tenían que estar llenos del Espíritu Santo para servir. No, me imagino que si fuese ahora, Pedro tendría en su Facebook 5.000 seguidores, ¿sí? Tendrían en Instagram un montón de gente, los verían, tendrían programas de televisión. Esteban no. Esteban tenía que estar lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir comida. No sé cómo estaría vestido Esteban, pero me imagino con un pantalón negro, una camisa blanca, un chalequito, acá el repasador blanco, ¿sí? El destapador de gaseosa acá también puesto. Y todos los días Esteban tenía que servir a las viudas griegas. Yo me imagino que no era lo que él había pensado para su vida. Cuando él empezaron todos a repartir las tareas que tenían que hacer los que habían seguido a Jesús, me imagino que Esteban nunca pensó que iba a terminar sirviendo a las viudas. Un trabajo no es un trabajo deshonroso, pero tampoco es un trabajo que te expone, que te lleva a lo más alto, que te enaltece, porque sos simplemente el mozo de las viudas. Un mozo con un repasador. Eso fue el trabajo que le tocó a Esteban.
Y acompáñame a leer ahora el versículo del 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué fue lo que nadie se esperaba? Era que Esteban, como una de las cualidades que tenía que tener para servir a las viudas, era estar lleno de fe y lleno del poder de Dios. Esteban comenzó a hacer prodigios y milagros. ¿Caminando por los pueblos, expandiendo el evangelio? No, atendiendo a las viudas. ¿Teniendo tapa de libros, escribiendo? No, atendiendo a las viudas. Y la gente se empezó a incomodar, porque si bien habían recibido al Espíritu Santo o algunos habían empezado a creer en Jesús, las cosas que decían empezaban a incomodarla. Y dice que le discutían, lo acabamos de leer, le decían: Esteban, vos estás equivocado. Y dice que no podían resistir la sabiduría del Espíritu Santo que había en las palabras de Esteban. ¿Te imaginás vos en el trabajo que te quieran discutir sobre cuestiones cotidianas y que tu jefe no pueda resistir la sabiduría del Espíritu Santo que hay en vos? Porque está bien, nos gusta la manifestación del Espíritu Santo acá en el culto. Y la buscamos, que el Espíritu Santo descienda y que bailemos delante de su presencia, y que dancemos, pero el Espíritu Santo no vino para eso. El Espíritu Santo vino para grabar palabra de Dios en tu corazón y que vos la pongas en práctica. Entonces, como no podían ganarle, ¿vieron esa gente que no le puede ganar una discusión? Generalmente se llama esposa, ¿no? Pero no le podían ganar una discusión. Porque esto, y Esteban les ganaba. Porque esto y Esteban les ganaba, pero porque Esteban estaba lleno del Espíritu. Dijeron, algo tenemos que hacer. ¿Y qué hagamos? Y busquemos gente que mienta. Y que diga que lo escuchamos decir cosas que él no dijo. Entonces dice que re enojados lo agarran a Esteban y lo llevan ante el concilio. El concilio era un juicio. Y levantaron falsos testigos que dijeron, sí, dijo eso, yo lo escuché. Tal cual, le decía otro. Sí, es resarpado lo que dice. Hay que matarlo. Entonces, ¿qué hicieron? Le dieron pena de muerte. Y ahora yo te pregunto, iglesia, ¿vos sabés cuál es la predicación más larga escrita en el libro de Hechos? ¿Cuál es el bosquejo de predicación más largo, más extenso, que más versículos usa en el libro de Hechos? ¿Es de Pablo, que hizo un montón de cosas? No. ¿La predicación más larga es la de Pedro cuando quiso que 3.000 se conviertan? No. La predicación más larga que encontramos en el libro de Hechos la dice Esteban en el capítulo 7. No lo vamos a leer. Vamos a leer el final nada más. Porque es muy largo, son como 50 y pico de versículos. Pero Esteban, ante los sacerdotes judíos, empieza a decir, ustedes, y le empieza a contar toda la historia del pueblo de Israel. Porque leímos, Esteban, que estaba lleno de gracia y poder, empieza a abrir la boca. Y empieza a decir, ustedes tuvieron a Abraham,
tuvieron a Isaac, tuvieron a Jacob, tuvieron a José. Los mismos judíos a José lo tiraron a un pozo, lo levantaron. Otra gente lo llevaron de esclavo a Egipto. En Egipto José creció, después se perdonaron y vivieron en Egipto, y después fueron esclavos, y después blasfemaron contra Moisés, y después blasfemaron contra blasfemaron contra el otro, blasfemaron contra blasfemaron contra el otro. Y mira lo que le dice Esteban, acusado de muerte, a una pena de muerte, en el versículo 51. Vamos a leer capítulo 7, del versículo 51 al 60. Me encantan los insultos Reina Valera. ¿A cuánto le gustan los insultos Reina Valera? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Porque le van agregando, ¿viste? Antes era incircunciso de corazón, de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hay que tener coraje. Lo estaban acusando de creer en Jesús. Y él les da todo lo que había el pueblo de Israel. Persiguieron a todos los que trajeron palabra de Dios, le dice. Y ahora a Jesús no solamente lo persiguieron, sino que lo mataron. Cabeza dura, eso significa duro de cerviz, cabeza dura. Y circuncidados en sus partes, pero sin circuncidar su corazón y sus oídos. No son capaces de escuchar lo que está haciendo Dios, lo que mandó Dios. Dios, nuestro Padre, mandó a su Hijo, le estaba diciendo a los que lo estaban acusando. ¿Y qué dice? Que crujían los dientes, tenían bruxismo los judíos. Bruxaban cuando escuchaban a Esteban proclamar el nombre de Jesús. Dice, siempre resistís al Espíritu Santo. Y lo que quiero decirte es que te va a tocar hablar con gente que resiste al Espíritu Santo. Quiere resistirla, pero te va a tocar abrir la boca. Y me llama la atención dos cosas. Primero, que se enojaron tanto que lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y mientras lo apedreaban, Esteban dice, no les tomes en cuenta este pecado. Saben que parece una historia cortita de 2 capítulos nada más en la Biblia, pero el impacto que tuvo la muerte de Esteban en el mundo espiritual hace que quizás hoy nosotros estemos acá reunidos. Los dos estaban esparciendo el evangelio dentro de Jerusalén y se estaban achanchando dentro de Jerusalén. Y a través de lo que pasó con Esteban, los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos. Y tuvieron que pasar a ir ¿a dónde? De Judea hasta Samaria y hasta lo último de la tierra. Fue tan fuerte el impacto de lo que pasó con Esteban que los empujó a los 12 superpoderosos a tener que ir a otros lados a llevar el evangelio de Dios. ¿Y todo por qué? Por un mozo. Por alguien que le tocó simplemente el trabajo de asistir a las viudas. Y hoy cuando Miriam estaba dando su testimonio, dijo, me está spoileando el mensaje de hoy, porque tiene que ver con eso.
muchas veces nos ponemos en una postura muy soberbia y muy orgullosa en nuestro corazón. Y de esto yo saqué 2 reflexiones que quiero que compartamos juntas. La primera, el poder que tienen los trabajos insignificantes. Los trabajos que nadie quiere hacer. Los trabajos invisibles. Los trabajos que no van a estar vestidos de corbata con un micrófono. Muchas veces cuando oramos por nuestros ministerios, pensamos que van a empezar directamente, con mucha gente que nos siga. Pero fíjense el poder que tuvo el trabajo de Esteban en simplemente servir ancianas. No lo hizo indigno, pero tampoco lo hizo popular. Pero sin embargo la predisposición y el poder y la gracia del Espíritu Santo que había en la vida de Esteban hizo que su trabajo insignificante se convierta en determinante. Saben que a veces en el discipulado yo le pregunto a los chicos, si el Señor te dice, arrodillate y orá por Palomar, y va a ser tu oración la que va a cambiar la ciudad de Palomar, pero yo voy a levantar a otro que va a ser el que va a abrir la boca. Pero no va a ser por la palabra del otro, va a ser por tu oración que yo voy a dar la sanidad a esta ciudad. ¿Lo harías? Sin que nadie sepa que fuiste vos y fue tu oración. ¿Serías obediente a la palabra de Dios? A veces escatimamos poder de Dios porque estamos guardándolo para algo más grande. Estamos guardándolo para algo más mainstream, más populoso, o algo que me dé más currículum. Lo único que tenía que tener Esteban para servir era ser un hombre de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe tenemos acá que están llenos del Espíritu Santo? Entonces, para hoy, para vos, agarrar un termo, una noche como las de estas temporadas de invierno, y bajar y llevarle un café caliente al policía que te está cuidando en la esquina, nadie lo va a ver. Pero quizás es ese trabajo insignificante el que va a ser determinante en el curso de la historia. Quizás, como decía Miriam, acostumbrada a trabajar en una empresa, acostumbrada a trabajar en administración, tiene que ir a limpiar una escuela. Y yo que trabajo en una escuela, sé lo que es limpiar una escuela. Pero quizás es ese trabajo que no es popular el que va a ser determinante en el curso de la historia. Porque lo que tenemos que entender es que cuando recibimos el poder del Espíritu Santo, es también para recibir la guía del Espíritu Santo. Todo lo que pasa antes de Mateo, todo lo que pasa en estos libros, es todo externo. Al pueblo caminando por el desierto lo guía una nube externa. La ley era externa. Sí, la presencia de Dios estaba en un arca externa. Pero ¿viste cuando te compras un auto nuevo, y ese auto tiene aire acondicionado, tiene CD, tiene para escuchar música, está todo interno? Es lo mismo que pasa con nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo. Todo eso externo, esa guía, ese poder, está interno, adentro tuyo. Entonces significa que a donde vas con la guía del Espíritu Santo. Todo lo que pisa la planta de tu pie, estás haciéndolo con la guía del Espíritu Santo. Entonces, nada se convierte en insignificante. Nada se convierte en insignificante, porque en todos lados donde vos abras la boca, tiene que tener el sello que digan Jorge Sana, que estaba lleno de gracia y de poder. Cristian Mendoza, que estaba lleno de gracia y de poder.
Mike, que estaba lleno de gracia y de poder, y empieza a nombrarnos y a darnos cuenta de que a donde vamos llenos de gracia y de poder. Nada va a ser insignificante, porque todo puede ser determinante. Entonces el primer razonamiento que hago es eso. ¿Hasta cuándo vamos a pasar por alto los trabajos insignificantes? A veces el Señor nos pone gente alrededor que es muy pesada, que no nos cae bien, que no nos cae simpática. Y les voy a contar una pavada. Mi abuela falleció hace un mes. Y por ahí ustedes me ven acá, y hace 20 años que estoy tocando el piano, pero saben que a mi abuela le encantaba que yo vaya y le ore. Le encantaba. No iba a la iglesia, pero a ella le encantaba que yo vaya y le ore. Y cuando estaba internada y sus últimos días, su última palabra que me dijo cuando estaba en terapia intensiva, que no le habló a nadie de mi familia, me habló a mí y me dijo: Leo, orame. Esa fue la última palabra que me dijo mi abuela. Yo logré, a través de orarle a mi abuela, logré que después otra persona se acerque y pueda pedir perdón por todos sus pecados y pueda volver a reconciliarse con el Señor. Pero en mi casa yo soy Leo, no soy el pastor Leandro. Yo voy a visitar a mi abuela como mi abuela. Ese trabajo insignificante se convirtió en determinante para la vida espiritual de una persona. En este caso, mi abuela. No devalúes los lugares donde te puso el Señor. No le quites valor. Al contrario, si estás metido en un lugar, en una situación, valorala. ¿Cómo puede afectar esto? Me acuerdo una vez el pastor contó un ejemplo de cómo nosotros podemos trabajar. El huevo entra blando y se convierte en duro en el agua caliente. La zanahoria entra dura y se convierte blanda en el agua caliente. Pero el café entra grano y sale café. El café modifica el agua caliente. El huevo y la zanahoria cambian con la situación. Nosotros tenemos que modificar las situaciones que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque hoy es el día de Pentecostés y estamos recordando que recibimos el poder de Dios. Dice Zacarías: no es con fuerza ni con poder, es con mi Santo Espíritu. No fuerces nada, no tenés que forzarlo. No esperes que se abra el cielo y cambie tu situación. Es su Santo Espíritu el que va a cambiar lo insignificante en determinante. Y la última reflexión que tengo es: buscamos la obra de Dios, pero Dios nos busca manos a la obra. El Señor nos da cosas cotidianamente. Nosotros venimos buscando alcanzar obras de Dios, misiones, por ahí ser un director de alabanza, por ahí ser un músico, ser un pastor, ser un evangelista, pero Dios te busca manos a la obra. Y como dije antes, a veces quizás guardamos cosas que nos corresponden a nosotros, que las atesoramos nosotros, para cuando guardar poder, como si el poder de Dios fuera limitado. Y yo me ponía a pensar, ¿qué hubiese pasado si el joven en la multitud con Jesús, que tenía la lanchera que le había dado la mamá, con 5 panes y 2 peces, hubiese dicho: ¿qué puedo hacer con esto? Me lo como yo. Yo como mis 5 panes y mis 2 peces. Y por ahí puedo compartir con alguna persona alrededor y bendigo a alguien alrededor. Pero este joven puso lo que tenía en las manos del Señor. No sabemos su nombre, no sabemos ni quién era, pero sabemos que hubo un joven que puso 5 panes y 2 peces para que se pueda producir un milagro. Es tiempo, iglesia, que pongamos lo que el Señor nos dio en sus manos para que pueda haber una obra. Y me pongo a pensar en Eliseo. Ustedes saben que la escuela de profetas
se burlaba de Eliseo? Decían, este es el que le tira agua en las manos de Elías. Este es el que le tira el agua, es el mulo de Elías. Se reían los profetas de Eliseo. ¿Qué hubiese pasado si Eliseo se quedaba con eso? Soy simplemente el mulo. Pero Eliseo sabía que había algo más. ¿Y qué fue que recibió? La doble porción de lo que tenía Elías. ¿Qué significa? Que incluso nuestros sentimientos y lo que nos pasa lo tenemos que poner en las manos de Dios. Quiero que antes de terminar les voy a leer el versículo 55 y 56, pero en otra versión. Yo cuando preparo los mensajes me gusta leer varias versiones de la Biblia y siempre leemos en Reina Valera, que es lo que tenemos todos. Pero voy a leer el versículo 55 y 56 en NBI, Nueva Versión Internacional, y dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y el Hijo de Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Saben por qué cambio esta versión? Porque la NBI dice algo que no dice la Reina Valera. Y te lo quiero preguntar a vos. ¿Lo que estás haciendo hace que Jesús se ponga de pie? Me gusta mucho ir a la cancha. De vez en cuando puedo voy a la cancha a ver a Boca. Y cuando agarra la pelota Pavón, que corre muy rápido, y empieza a apuntar para el arco, me gusta ver cómo la gente de la platea, que está sentada, yo les voy a graficar así, mientras va avanzando la pelota, la gente se pone de pie, expectante de que puede llegar a ver un gol de Boca. La tira afuera y se sientan. Pero me gusta eso, me encanta ver a veces cuando pasa una jugada así linda en la cancha, me detengo a ver a la tribuna cómo se empiezan todos a poner de pie, expectantes de lo que va a pasar. Y acá mientras Esteban estaba siendo acusado, mientras toda la gente ya tenía piedras en la mano para apedrearlo, dice que él levanta los ojos al cielo y ve a Jesús de pie. No lo dice la Biblia, no lo dice nada, pero me imagino a Jesús expectante de lo que está por pasar. Me imagino a Jesús, Hijo de Dios, diciéndole: Padre, mira el mozo de las viudas. Mira cómo está a punto de cambiar el curso de la historia. Permítanme esta licencia quizás poética de la Biblia. Pero lo que estás haciendo, sea lo que sea, todo, desde criar a tus hijos, desde estar con tus hijos en tu casa, desde mover el piso de tu jardín para que salgan flores, desde ir con un termo a la esquina a darle a alguien algo caliente, aunque te insulten, aunque te mientan, aunque se burlen de vos, ¿está haciendo que Jesús se ponga de pie? ¿Está generando expectativa en el Señor Jesús? Mira lo que está haciendo Leandro. Está a punto de cambiar el curso de la historia, aunque sea de una persona. Y con esto quiero que nos vayamos, porque hoy yo podría haber predicado sobre el Espíritu Santo y lo divino que son sus manifestaciones. Pero hoy quiero que nos vayamos en este día de Pentecostés, entendiendo que la predisposición de nuestro corazón ante trabajos insignificantes puede ser determinante en la vida de mucha gente que te rodea. Por eso, aunque no tengas fe, aunque pienses que ya está todo perdido, todavía sirve, todavía servís, todavía tenés un servicio que hacer. Poné manos a la obra, todavía servís, porque Jesús está esperando ponerse de pie delante de lo que está viendo cómo su Hijo está trabajando. Iglesia, es tiempo de que pongamos en manos del Señor todo lo ajeno y nuestro corazón, manos a la obra.